Después del caos de Babel, cuando la humanidad fue despojada de su unidad y la torre de la arrogancia fue abandonada como un cadáver en la llanura de Sinar. Los clanes vagaron confundidos, cada uno hablando una lengua que los otros ya no podían entender. Fue un juicio de Dios, pero también un nuevo comienzo. Los cananeos, hijos de Cam, descendientes de un linaje marcado por la desobediencia, vagaron desde las ruinas de Babel hacia nuevas tierras, llevados por el deseo de grandeza, ambición y dominio. Caminaron durante días, semanas, quizás años, atravesando desiertos crueles, colinas calcinadas y valles sin nombre, hasta que, un día, llegaron al valle del Jordán. Allí, ante sus ojos, se desplegó un paraíso. Una llanura verde, húmeda, fértil, cubierta de árboles frutales, campos que danzaban con espigas doradas y un río que serpenteaba con fuerza como si la tierra misma respirara a través de él. Y allí dijeron: aquí edificaremos nuestra gloria, aquí alzaremos Sodoma. La fundación fue brutal, como lo era la voluntad de su pueblo. Sodoma fue construida con sangre y fuego, pues cada piedra fue ganada a pulso, cada metro de tierra irrigado con sudor y conquista. Los cananeos trabajaron como hombres poseídos. Tallaron la roca con herramientas de bronce, trazaron calles rectas que cruzaban la ciudad como venas de orden y poder. Levantaron muros altos, gruesos, invencibles, como para desafiar al mundo a intentar entrar sin permiso. Dominaron la ingeniería. Construyeron canales perfectos que traían las aguas del Jordán hasta sus campos, sus plazas, sus jardines. Dominaron la agricultura y la tierra, como hechizada, les respondía con abundancia: higos, dátiles, cebada, uvas y lino. Pronto, la ciudad comenzó a atraer a pueblos lejanos. Llegaban comerciantes de Egipto, caravanas de Arabia, viajeros de Anatolia. Todos querían ver la joya de la llanura. Las casas de Sodoma eran altas, de piedra blanca, con puertas anchas y terrazas amplias. Telas púrpura colgaban como estandartes al viento, y el aroma del incienso y el pan recién horneado se mezclaban en el aire. Había fuentes talladas con escenas mitológicas, jardines colgantes regados por canales ocultos y plazas donde músicos tocaban laúd, tambores y flautas. En las noches, la ciudad resplandecía con antorchas, danzas, música, risas y excesos. La ciudad era rica, muy rica. El comercio era su alma. Las caravanas llegaban cargadas de oro, marfil, piedras preciosas, aceites perfumados, vino especiado y hasta esclavos. Los herreros de Sodoma forjaban armas finas. Los escultores esculpían imágenes de dioses con detalles tan vívidos que parecían respirar. Los sastres
Trabajaban lino, seda, pieles, todo con excelencia. Y cuando llegó el momento de establecer un trono, el pueblo eligió al más astuto, al más carismático, al más ambicioso de entre ellos, Bera, el primer rey de Sodoma. Bera era joven, de rostro impecable y lengua seductora. Poseía el talento peligroso de hacer que lo inmoral pareciera justo y que lo torcido brillara como virtud. Gobernaba con una sonrisa encantadora, pero tras ella se ocultaba una corrupción tan profunda como silenciosa. Bajo su reinado, Sodoma alcanzó el esplendor de su gloria. Y también descendió a las sombras de su más oscura decadencia. Por otro lado, al tiempo de que Sodoma se alzara en las fértiles tierras del Jordán como una ciudad de poder y oro, Gomorra fue edificada más al sur, a la sombra de su hermana mayor, pero con un corazón distinto, más sutil, más decorado, más embriagado en arte y placer. Si Sodoma era una joya tallada con fuerza y ambición, Gomorra era una flor venenosa de belleza irresistible. Su fundación fue menos brutal y más estética. Los cananeos que la establecieron eran escultores, músicos, poetas y arquitectos, amantes del detalle y la forma. Eligieron las colinas suaves al sur del valle, donde el sol caía con una luz dorada al atardecer. Allí construyeron templos delicadamente decorados, calles de piedra pulida y casas que parecían palacios, adornadas con jardines colgantes, cortinas de lino teñido en púrpura y azul, y fuentes donde el agua caía como música. Gomorra no compitió con Sodoma en fuerza, sino en elegancia. Era la ciudad donde las artes florecían, donde las canciones narraban leyendas y los teatros representaban dramas de dioses y pasiones humanas. El pueblo se entregó al deleite de los sentidos. Cada festival era una celebración del cuerpo, de los placeres, de la libertad sin límites. Allí, lo sagrado se confundía con lo sensual. Los rituales de fertilidad se convirtieron en espectáculos multitudinarios, donde hombres y mujeres, ebrios de vino y deseo, se entregaban sin pudor, sin moral, sin conciencia. El primer rey de Gomorra fue Birsa, un hombre de rostro afilado, con voz envolvente y mirada embriagadora. Era un maestro del arte de complacer al pueblo. Bajo su liderazgo, la lujuria se institucionalizó y el placer se convirtió en ley. No gobernaba con fuerza, sino con seducción. Birsa fomentó una cultura de libertad absoluta, donde toda forma de deseo era válida. Y así es como Sodoma y Gomorra se convirtieron en un dúo infernal, dos joyas de poder y perversión en la llanura del Jordán. Cada una alimentaba la corrupción de la otra. Entre las muchas abominaciones que cometían, se encontraba la homosexualidad. Los primeros indicios llegaron con la abundancia. Cuando el hombre ya no lucha por pan, comienza a luchar
contra los límites. Y los hombres de Sodoma, ricos, ociosos, engreídos, comenzaron a torcer los deseos naturales. Dejaron de buscar mujeres y comenzaron a codiciar a otros hombres, primero en secreto, luego entre sus círculos de poder, y al poco tiempo, sin pudor alguno, en las calles, en las plazas, en las puertas de las casas. Este pecado no era una simple práctica oculta, ni un desvío pasajero. Era cultura, era norma, era un orgullo institucionalizado. Lo que en otros pueblos aún se consideraba una vergüenza secreta, en Sodoma y Gomorra se proclamaba como símbolo de libertad, como una corona de identidad en medio de una sociedad embriagada de sí misma. Se jactaban de su apetito desordenado, lo exhibían como virtud. En los banquetes del rey, era común que los invitados se deleitaran en relaciones con mozos jóvenes traídos como ofrendas de deseo. No era necesario ocultarlo, no era necesario callarlo, porque en Sodoma lo torcido era exaltado, y la voz de Dios había sido acallada por los aplausos de los hombres. Los templos dedicados a dioses falsos eran escenarios donde se rendía culto a la fertilidad, no a través del amor conyugal, sino mediante actos que violaban todo lo santo. Hombres con hombres, sacerdotes con acólitos, ancianos con muchachos, todo bajo la excusa de una conexión espiritual, todo amparado bajo el estandarte de una falsa divinidad. El placer era su Dios, la perversión, su liturgia. Los niños crecían viendo lo impuro como ejemplo. Se les enseñaba que no hay límites, que el deseo es la única ley. Se les mostraban imágenes, se les contaban historias, se les instruía a rechazar cualquier enseñanza que viniera de un Dios de prohibiciones. Los jueces no castigaban la inmoralidad, al contrario, castigaban al justo que la denunciaba, y a los forasteros que cruzaban las puertas de la ciudad. Los hombres de Sodoma los observaban no como huéspedes, sino como presas de su lujuria. Nadie entraba a Sodoma sin ser tentado, sin ser tocado, sin ser probado. El acto más sagrado, la unión entre hombre y mujer, diseñada por Dios desde el Edén, fue pisoteado, ridiculizado y reemplazado por una cultura de relaciones antinaturales, dominadas por el deseo de dominio, de placer y de ego. No había amor, no había fidelidad, solo impulso, solo deseo, solo carne y prosperidad. Y fue precisamente esa prosperidad la que atrajo a Lot. Mientras vivía junto a su tío Abraham, Lot también había prosperado grandemente. Sus rebaños crecieron, sus tiendas se multiplicaron y sus posesiones se extendieron tanto que pronto surgió un conflicto inevitable. Los pastores de Abraham y los de Lot discutían, chocaban, se acusaban. La tierra ya no podía sostener tanta bendición. Lo que antes fue unidad, ahora era tensión. La armonía que una vez los unió comenzó a quebrarse bajo el peso de la abundancia. Fue entonces que Abraham,
El hombre del altar, el amigo de Dios, se levantó con la dignidad de un padre. Se acercó a su sobrino Lot, el joven al que había acogido desde la muerte de su padre. Lo miró con ternura, pero también con firmeza, y le dijo: «No haya contienda entre tú y yo. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Elige tú primero». Y Lot alzó sus ojos, y lo que vio cambió su destino. Frente a él se extendía la llanura del Jordán, un paraíso terrenal. Era como el Edén antes de la caída. Campos verdes, aguas cristalinas, aire dulce. Y allí, brillando como una tentación, envuelta en oro, estaban las ciudades de la llanura, y entre ellas, Sodoma. Desde lejos, Sodoma era un espectáculo. Sus torres tocaban el cielo. Sus mercados cantaban con monedas de plata y oro. Sus plazas estaban llenas de gente, de aromas, de música, de risas. Era una ciudad viva, seductora, poderosa. Y Lot cayó ante su belleza. No preguntó a Dios, no buscó consejo, solo miró y deseó. Fue el principio del fin. Con pasos seguros, Lot se separó de Abraham y descendió hacia la llanura. Al principio, colocó su tienda cerca de Sodoma, solo cerca, solo al margen. Pero como una sombra que se alarga al atardecer, la influencia de Sodoma fue envolviéndolo. Pronto, sus negocios estaban dentro de la ciudad, luego su casa, luego su corazón. Lot habitó en Sodoma, en medio de la perversión, del desenfreno, del pecado, y no salió. Aunque su alma justa se angustiaba por lo que veía, el lujo le hablaba más fuerte. La comodidad lo adormecía. El silencio lo encadenaba. Él había buscado prosperidad sin pensar en las consecuencias que esa decisión traería sobre su familia. Así que, cegado por la abundancia, tomó su camino sin considerar el futuro de los suyos. Allí, en medio de aquella ciudad corrupta, Lot crió a sus hijas, jóvenes puras, nacidas bajo la fe de su padre, pero expuestas cada día a la oscuridad de Sodoma. Ellas vieron la perversión con sus propios ojos. Escucharon los gritos que desgarraban las noches. Presenciaron los rituales impuros que se realizaban a plena luz del día. Caminaron por calles plagadas de hombres extraviados en la homosexualidad, donde el pecado no se ocultaba, sino que se celebraba con orgullo. Crecieron en un lugar sin altar, donde el nombre de Dios era burlado, donde lo impuro se había vuelto costumbre y lo sagrado un recuerdo olvidado. A pesar de ello, las hijas de Lot fueron comprometidas en matrimonio con 2 hombres de Sodoma, pero ellos no temían a Dios. Eran parte de Sodoma, nacidos en sus calles, moldeados por su ambiente. Tal vez no participaban de los peores excesos, pero no eran justos, ni santos, ni obedientes al Dios de Abraham.
Y así la vida continuaba en Sodoma y Gomorra. Cada día, estas ciudades se hundían más y más en una abierta y descarada rebelión contra Dios. Pero Dios no pasaría esto por alto. El Altísimo, que había sido paciente, que había esperado, que había observado en silencio, había escuchado el clamor. Un clamor que ascendía desde la tierra como humo amargo. El grito de los oprimidos, de los justos despreciados, de la inocencia profanada, llegó hasta el trono del cielo, y entonces el juicio fue decretado. Pero antes de que el fuego descendiera, Dios decidió visitar a su amigo, a Abraham. En el calor del día, mientras el patriarca estaba sentado a la entrada de su tienda, el Señor se le apareció acompañado por dos varones celestiales. Abraham los vio, corrió hacia ellos y los honró, sin saber que en ese momento iba a escuchar una sentencia que estremecería su corazón. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, dijo el Señor, y su pecado gravísimo. Descenderé ahora y veré si han consumado su maldad. Abraham se estremeció. Pensó en su sobrino Lot, en su familia, en la posibilidad, aunque remota, de que aún quedaran justos entre tanta oscuridad. Y con lágrimas en el alma y voz temblorosa, intercedió ante Dios. ¿Destruirás también al justo con el impío? Señor, si hubiera 50 justos, ¿los destruirías? Y Dios respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por amor a ellos. Y Abraham insistió: ¿y si fueran 45, 40, 30, 20, 10? Pero en cada súplica, la respuesta fue la misma: si hay 10 justos, perdonaré. Sin embargo, en toda la extensión de Sodoma y Gomorra, no se halló ni siquiera esa mínima luz. La maldad lo había contaminado todo. Hasta los comprometidos con las hijas de Lot se burlaron del mensaje de salvación. Y entonces, los dos ángeles partieron hacia Sodoma. Bajaron desde las alturas con la apariencia de hombres, portadores del juicio de Dios. La ciudad aún cantaba, aún reía, aún se deleitaba en su pecado, sin saber que su última noche había comenzado. Cuando llegaron, Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. No estaba ahí por casualidad. Estaba en su puesto como juez, cumpliendo su deber entre una generación perversa. Y al verlos, algo dentro de él se estremeció. Se levantó de inmediato, se inclinó hasta el suelo y les rogó que pasaran a su casa. Ellos accedieron a su invitación y entraron en la casa de Lot. Cerraron la puerta tras de sí, y la noche cayó sobre Sodoma como un manto espeso y silencioso. Pero el infierno estaba a punto de desatarse. No pasó mucho tiempo. La noticia se esparció como fuego en hojarasca. Han llegado forasteros, nuevos hombres, diferentes. Y los rumores despertaron la lujuria dormida de la ciudad. Desde cada rincón, desde cada casa, desde cada calle sin moral, comenzaron a reunirse.
hombres jóvenes y viejos, todos los varones de Sodoma, llegaron y rodearon la casa de Lot como una jauría sedienta. Golpearon la puerta, gritaban, exigían: ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. La perversión ya no se ocultaba. Ahora exigía. Quería penetrar hasta el último rincón, hasta la misma morada del justo. Lot salió de su casa con desesperación. Cerró la puerta tras él y enfrentó a la multitud con el corazón latiendo con violencia. Os ruego, hermanos míos, no hagáis esta maldad. Y entonces, en un acto desesperado, influido quizás por la cultura que lo rodeaba, Lot ofreció a sus propias hijas. Tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las traeré y haced con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, pues han venido bajo mi techo. Pero los hombres de Sodoma no querían a las hijas, no buscaban mujeres, querían a los hombres. Su lujuria era específica, desviada, violenta. «Quítate de en medio», gritaron. «Este extranjero vino a juzgarnos. Te haremos más daño a ti que a ellos». Y se lanzaron contra Lot. Pero entonces, la mano del cielo intervino. Los ángeles abrieron la puerta, tomaron a Lot y lo metieron dentro con fuerza. Y con una sola palabra, con una sola mirada, los ojos de los hombres de Sodoma quedaron cegados. La oscuridad los envolvió. Tropiezan entre sí. Buscan la puerta a tientas. Maldicen, gritan. Pero ya no ven, porque el juicio había comenzado y el reloj de la gracia se agotaba. Los ángeles se volvieron hacia Lot con urgencia. ¿Tienes aquí alguien más? Yernos, hijos, hijas, sácalos del lugar, porque vamos a destruir esta ciudad. El clamor contra ella es tan grande que ha llegado hasta el cielo, y el Señor nos ha enviado para arrasarla. Lot temblaba. Corrió hacia sus yernos, los hombres comprometidos con sus hijas, y les suplicó: «Levantaos, salid de este lugar, porque Dios va a destruir la ciudad». Pero ellos se burlaron, creyeron que bromeaba, no le creyeron y se quedaron para morir. Cuando el alba comenzaba a asomar, los ángeles apuraron a Lot. «Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, y sal, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Pero él dudaba. Aún amaba ese lugar. Aún miraba atrás. Y entonces los ángeles lo tomaron de la mano, a él, a su esposa, a sus 2 hijas, y los sacaron. Los arrastraron fuera, porque la misericordia de Dios aún ardía por Lot. Y cuando ya estaban fuera, uno de los ángeles habló con poder: «Escapa por tu vida. No mires atrás. No te detengas en el llano. Huye al monte. No sea que perezcas». Lot corrió con su familia. El sol
se levantaba. Mientras tanto, los hombres de Sodoma y Gomorra seguían en su maldad. Las calles estaban vivas al amanecer, pero no con adoración, sino con pecado. El bullicio no era de oración, sino de risas burlonas, de mercados contaminados, de altares profanos, de cuerpos ofrecidos como culto a la carne. Los tambores seguían sonando en los templos paganos. Los sacerdotes danzaban en medio del incenso y la perversión. Y nadie imaginaba que el cielo ya no estaba callado. El juicio ya marchaba, y ellos no lo sabían. Y fue en ese momento, en medio de su arrogancia, que el cielo se abrió. No era una tormenta común, no era lluvia, era el rugido del juicio, era el estruendo de la ira del Eterno. Una grieta gigantesca se formó en las alturas, como si el cielo mismo hubiese sido desgarrado por una espada invisible. De esa abertura surgieron llamas, vivas, conscientes, sedientas. Lluvias de fuego y azufre comenzaron a descender con una furia incontrolable. Sodoma tembló, Gomorra gritó. Las casas se incendiaban al contacto. Torres enteras colapsaban en segundos. La tierra se abría devorando a sus habitantes. Era como si el infierno hubiese sido liberado sobre la tierra. Las piedras ardían. El aire era fuego. Los ríos hervían. Los árboles explotaban. Los habitantes huían enloquecidos, envueltos en humo, empapados en sudor, cubiertos de ceniza. Madres arrastraban a sus hijos con los pies descalzos por calles encendidas. Hombres arrogantes que antes se jactaban de su poder, corrían como animales sin rumbo, con los ojos llenos de terror. El perfume de la ciudad fue reemplazado por el hedor de carne quemada y sangre vaporizada. Algunos imploraban a sus dioses, otros se arrodillaban mirando al cielo, pero la respuesta fue más fuego. Los tejados ardían, las esculturas se derretían como cera, y desde lejos se escuchaban los alaridos de las bestias huyendo hacia el desierto, mientras el corazón de las ciudades colapsaba bajo una lluvia de furia celestial. Lot, con el rostro cubierto por una manta, huía con su esposa y sus hijas. Atrás, el infierno consumía todo. Pero ella, la mujer de Lot, no resistió. Su curiosidad fue más fuerte que su temor. Giró la cabeza. Solo un segundo, solo un instante, y quedó petrificada. Su carne desapareció. Su alma se congeló. Una columna de sal, blanca y triste, se alzó donde antes había una esposa, una madre, una mujer advertida. Y mientras la familia seguía escapando, a lo lejos se veía el último suspiro de las ciudades malditas. El suelo seguía humeando. Las piedras estaban calientes al tacto. Los cuervos volaban en círculos sobre lo que una vez fueron imperios humanos. Y el viento traía consigo el olor de la justicia de Dios.
Sodoma había sido tragada por el cielo. Gomorra, borrada del mapa. Por su parte, Lot corría, no por fuerza, no por decisión. Corría porque Dios lo arrastraba fuera del infierno, que él, por años, llamó hogar. Su cuerpo estaba a salvo, pero su alma aún temblaba. Sus hijas lo seguían, cubiertas de ceniza, sin madre, sin tierra, sin esperanza. Eran los últimos de su linaje, los últimos sobrevivientes del Apocalipsis. Llegaron a Zoar, una ciudad diminuta, insignificante, ignorada por las llamas, pero no por el temor. Allí no llovió fuego, pero llovían pesadillas. Lot no podía dormir. Veía rostros ardiendo en sus sueños. Oía gritos cada vez que cerraba los ojos. Sentía el peso de su esposa convertida en sal por un solo giro de cabeza. No hubo paz en Zoar, solo un susurro constante que decía: todavía no ha terminado. Y así, el miedo los expulsó nuevamente. Como sombras, se arrastraron hasta las montañas y allí, en la soledad de una cueva, se ocultaron. La oscuridad los abrazó. El frío penetró sus huesos y el silencio les habló. En ese abismo de soledad, sin hombres, sin pueblo, sin esperanza, las hijas de Lot comenzaron a hablar entre sí. Habían crecido en Sodoma, entre orgías, idolatría y perversión. Aunque escaparon del juicio, el juicio no escapó de ellas. Y allí, entre las piedras, brotó la idea. Una idea que solo puede nacer de un corazón deformado por el pecado. No hay varón en la tierra que entre a nosotras. Embriaguemos a nuestro Padre y acostémonos con él para conservar descendencia. Y así lo hicieron. La primera noche prepararon vino, lo sirvieron, lo vertieron. Lot bebió hasta perder la conciencia. Y cuando el silencio reinó, la hija mayor entró a la cueva. Se acostó con su padre, y él no lo supo cuando se acostó, ni cuando se levantó. El pecado fue sembrado. La noche siguiente, repitieron el acto. La menor siguió los pasos de su hermana. Lot, otra vez embriagado, se acostó con su segunda hija, y tampoco lo supo. En aquellas noches sombrías, en lo profundo de la cueva, el pecado que Dios había enterrado bajo fuego volvió a levantarse en el vientre de aquellas jóvenes. Y de esos vientres nacieron Moab y Ben-Ami, dos nombres que serían maldición para generaciones. Dos pueblos que levantarían altares paganos, que quemarían a sus hijos en sacrificios, que guerrearían contra Israel, que blasfemarían el nombre del Dios viviente. El pecado de Sodoma no murió con el fuego. Se escondió en una cueva, se multiplicó y se volvió nación. Y así, el mundo aprendió una lección olvidada.
No basta con huir del juicio. Hay que ser transformado, porque si no, la maldición que destruyó una ciudad se instalará en tu linaje.